Bueno, como estaba establecido desde un principio, la idea principalmente mía en este caso es que uno de los requisitos para poder recibir el bautismo era poder venir a escuchar esta charla, ya, este estudio que vamos a hacer. Pretendemos que sea lo más didáctico posible. Si usted tiene preguntas, dudas, levante la manito. Tratamos de responder lo que podamos responder, ya, lo que está dentro de nuestro alcance también. Son 10 unidades, son 10 lecciones. No son largas las lecciones, son relativamente cortas, 5 láminas por cada lección aproximadamente. Así que vamos a tratar de ir avanzando, pero siempre ojalá respondiendo a las preguntas en el momento de la temática, ¿ya? Para no volver para atrás ni avanzar muy adelante. Así que vamos a hacerlo bajo esa modalidad. Bueno, comenzamos por el principio, lección número 1. ¿Por qué bautizamos al cristiano? ¿Ya? Esta es una pregunta importante porque fácilmente nos podemos quedar como estamos y podemos seguir viviendo nuestra vida tal cual somos nomás. No hay ninguna... ¿cuál es la obligación? ¿Qué nos hace? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y esa respuesta la vamos a responder. Jesús enseñó y al inicio también bautizó. Aunque luego delegó esa tarea a sus discípulos, el bautismo cristiano fue instituido claramente por el mismo Jesucristo antes de su partida, cuando mandó a hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque el bautismo existía antes, como es en el caso de Juan el Bautista, y la tradición judía, el bautismo cristiano es distinto y es el que los creyentes están llamados a practicar hoy. ¿Ya? Vamos a ver en esta lección 3 preguntas importantes. ¿Qué significa el bautismo cristiano? ¿Por qué bautizarse? ¿Y por qué es necesario ser creyente antes de ser bautizado? Primero, ¿qué significa el bautismo cristiano? El bautismo cristiano es un acto simbólico mediante el cual una persona que ha recibido al Señor Jesucristo declara públicamente, ya esa palabra hay que destacarla, se declara públicamente que ahora es un discípulo. No es un simple ritual, sino una expresión externa de una transformación interior que ya ha ocurrido en la vida del creyente. Al ser sumergido en agua y luego a salir de ella, el cristiano confiesa de manera visible que ha muerto y resucitado con Cristo. Eso simboliza, iniciando así una nueva vida en Él. La palabra bautizar tiene un origen. Viene del término griego baptizo, que significa sumergir o hundir. Creo que esto también lo habíamos visto en un estudio bíblico anterior. Este término se usaba, por ejemplo, para describir el proceso de teñir telas, donde la tela era completamente sumergida en una tinta para quedar identificada con su nuevo color. De la misma manera, el bautismo simboliza una identificación total del creyente con Cristo y con su obra redentora. Al bautizarse, el cristiano se identifica visiblemente con Cristo en su muerte y resurrección, y también con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o sea, nosotros, mostrando públicamente que ahora pertenece al Señor y a su pueblo. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo, cierto? ¿Por qué bautizarse? El bautismo es un mandato claro de Jesucristo para todo creyente. Eso lo resume y debería bastar y sobrar. Según enseña la Escritura, Jesús lo ordena en Mateo 28:19 y espera que todo cristiano que ha nacido de nuevo se bautice. El no hacerlo es una situación anormal. O sea, es parte del proceso del cristianismo ser bautizado. Los apóstoles y los primeros creyentes obedecieron esta instrucción con seriedad. Quienes creían se bautizaban de inmediato. En el libro de los Hechos se muestra que el bautismo formaba parte esencial del Evangelio de Jesús, por lo que un mensaje cristiano sin bautismo está incompleto. En conclusión, el bautismo es la voluntad clara del Señor Jesucristo para todo cristiano. ¿Ya? Ese es el motivo principal por qué nosotros debemos bautizarnos. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor.
3. ¿Por qué es necesario ser creyente antes de ser bautizado? Si nos guarda un poquito de silencio, por favor. El bautismo en agua es un símbolo externo de lo que ocurre espiritualmente en la conversión. ¿Ya? Cuando una persona cree en Cristo, se identifica con Él en su muerte, porque muere el viejo hombre, ¿cierto? Sepultura y resurrección. ¿Por qué? Porque se sepulta y resucita nuevamente. Y por eso ya no hay condenación para quien está en Cristo. Esta identificación con Cristo y con la iglesia sucede en el momento de la conversión. El bautismo representa de manera visible esa realidad espiritual invisible. Al entrar al agua que se simboliza la sepultura, ya al salir la resurrección. Por ello, el orden bíblico es primero creer y posterior a eso, bautizarse. Solo quienes han tenido la experiencia del nuevo nacimiento pueden representarla en el bautismo. Finalmente se plantea la pregunta personal, si ya he creído en Cristo, ¿se ha obedecido también el bautismo? Y en este caso de ustedes, todavía no está hecho el bautismo, pero ya han creído en Cristo, ¿cierto? Amén. Ya. Terminemos nuestra lección 2. ¿Cómo se recibe la salvación? Cuando recién entrábamos, hacía esta pregunta al hermano Nicolás y me decía, este es un tema controversial, por decirlo menos. O introducción. ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Habrá salvación para una persona que muere sin ser bautizada? ¿Qué conexión existe entre el bautismo y la salvación? En forma concreta, ¿qué hay que hacer para ser hecho hijo de Dios? Miremos lo que dice la Escritura. En esta lección estudiaremos el pecado y la condenación eterna, el plan de Dios para salvar al hombre, cosas que no se pueden salvar, que no nos pueden salvar, perdón. 4, ¿qué debo hacer para ser salvo? 5, ¿qué relación existe entre el bautismo cristiano y la salvación? El pecado y la condenación eterna. Así como una medicina o una inyección es necesaria para sanar una enfermedad, Dios muestra en su palabra que la humanidad padece de una gran enfermedad espiritual. ¿Cuál es esa enfermedad? El pecado, que es rebeldía e independencia frente a Dios. Aunque las personas tienden a compararse y minimizar su culpa, la Biblia afirma que todos han pecado y se han apartado del camino de Dios. Este pecado ofende la santidad divina y trae como consecuencia la condenación. Ya que Dios es justo y debe juzgarlo, la paga del pecado es la muerte, es decir, la separación eterna de Dios, y solo Cristo puede librar al ser humano de esa condena. O si no, vamos a caernos a sí mismos como está en la gráfica. El plan de Dios para salvar al hombre. Aunque el ser humano pecador no puede acercarse por sí mismo a un Dios santo, Dios tomó la iniciativa para salvarlo por amor. Esa es la palabra clave del cristianismo, el amor. Todo lo que hizo Cristo lo hizo por amor. Envió a su Hijo, Jesucristo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. A pesar del pecado humano, Dios siguió amando al mundo y ofreció una salvación. En la cruz, Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad y recibió el castigo que estos merecían, pagando así la deuda del pecado y haciendo posible el perdón y la salvación. O sea, como siempre digo yo, la cuenta ya está pagada. Amén. Cristo ya pagó la cuenta por nosotros. ¿Qué cosas no nos pueden salvar? Muchas personas creen que las buenas obras pueden compensar las malas, haciendo como una balanza. Pero la Biblia enseña que la salvación no se obtiene por obras humanas. El perdón y la salvación son un regalo de Dios que se recibe por gracia mediante la fe. Eso yo creo que todos desde el principio lo sabemos. No por méritos propios. Si las obras pudieran salvar, la muerte de Cristo no habría sido necesaria. Aunque prácticas como ir a la iglesia, orar, leer la Biblia o ayudar a otros son valiosas, ninguna puede salvar al ser humano. La salvación es solo por la obra de Cristo,
no por nuestro buen comportamiento. ¿Ya? El Nachito, ¿qué nos pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pregunta Nachito. Muchas personas se preguntan cómo ser salvas. Y la Biblia da una respuesta clara. ¿Cuál es la respuesta? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Amén? ¿Estamos aquí o no? Amén. Creer no es solo aceptar que Jesús existió, sino confiar personalmente en que Él llevó mis pecados, recibió mi castigo, o sea, lo recibió por usted, por mí, y Él es el único que puede darme la salvación. Esta fe verdadera va unida al arrepentimiento sincero y al deseo de apartarse de lo que desagrada a Dios. El mensaje invita a reconocer el pecado, a abrir el corazón a Cristo y permitirle gobernar la vida, nuestra vida, recibiendo así un nuevo nacimiento por medio de la fe. Entonces, Nachito, ¿cuál es la respuesta que debo hacer para ser salvo? ¿Cómo? Amén. Está medio tímido, Nachito. Bueno, esta es una oración, que es una oración básica cuando uno le pide perdón al Señor por nuestros pecados. Y dice algo más o menos así. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que te he ofendido con mis hechos, actitudes y pensamientos. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por llevar el castigo que yo merezco, porque el castigo lo debía pagar yo. Ahora te invito a que entres en mi corazón y que gobiernes en mi vida. Gracias por tu perdón. Ayúdame a apartarme de lo que te desagrada. Haz de mi vida lo que tú quieras. Amén. Si has expresado el contenido de esta oración con humildad y sinceridad, puedes decir con confianza que eres un hijo o una hija de Dios. ¿Ya? Esto miren, yo lo pensaba desde este punto de vista cuando estemos allá en el lugar donde van a hacer los bautizos. Usted cuando, si bien es cierto, la va a ir a buscar la pastora o algún oficial y la va a llevar donde estemos nosotros, adentro del río, usted vaya meditando. Vaya pensando, gracias porque me has dado esta nueva oportunidad, aunque no lo merecemos. El Señor aún así, como siempre digo, en su inmenso amor y su inmensa misericordia, nos da esta hermosa oportunidad de poder lavar nuestros pecados de una forma visible, públicamente. Eso es el bautismo, es un acto público. Yo no saco nada con bautizar a una persona aquí y que nadie más lo vea. Tiene que ser público, porque es una profesión pública de su fe. ¿Ya? Así que si alguien quiere estar puesta, esto es como una pequeña resumen de lo que uno podría orarle al Señor antes de. ¿Qué relación hay entre el bautismo cristiano y la salvación? Si yo me bautizo, ¿me salva o no me salva? Vamos a verlo. El bautismo cristiano es un símbolo externo de un cambio, ¿cierto? Lo que conversamos recién. Y de un nuevo nacimiento, pero no es un requisito para la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la vida eterna se recibe al creer y recibir a Jesucristo, no por el bautismo. Como lo decía nuestro hermano Nicolás, la persona que estuvo crucificada al lado de Jesucristo no se bautizó. ¿Pero qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el orden bíblico es primero creer, que es lo que todos hemos hecho, luego bautizarse y después ser enseñado. O sea, la labor del cristiano no es solamente ya se creyó, ¿cierto? Se evangelizó en usted se bautizó, ¿y qué queda para el resto de la vida? Aprender. Aprender a vivir con Cristo. ¿Y cómo aprendemos a vivir con Cristo? En comunidad. Por eso que nosotros nos congregamos. Amén. El bautismo no hace a una persona discípulo, sino que manifiesta públicamente que ya lo es.
Ya, usted se bautiza y usted automáticamente es un discípulo. Ya lo es. La salvación no puede depender del bautismo, como lo demuestra el caso del ladrón en la cruz, quien fue salvo sin bautizarse. El mensaje concluye invitando a una reflexión personal sobre haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Si usted recibió a Cristo como su Salvador, usted se puede bautizar, pero la salvación no depende de este bautismo. Ya. Lección 3. El bautismo y la seguridad de nuestra salvación en y por Cristo. En esta unidad veremos, pregunta, ¿es posible que un cristiano pierda su salvación? Esto ha dividido corporaciones completas. 2. ¿Qué ocurre cuando pecamos? De aquí a lo mejor entra lo que nuestra antigua vida, nuestra antigua manera de vivir y la nueva. 3. Errores comunes con respecto al bautismo. ¿Ya? ¿Es posible que un cristiano pierda su salvación? Desde una perspectiva bíblica ampliamente sostenida por muchos cristianos, sí es posible, pero con una aclaración importante. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, recibido por la fe en Jesucristo, no por obras, ya lo vimos. Sin embargo, la Biblia enseña que esta salvación debe vivirse y mantenerse, y en una relación viva con Cristo, perseverando en la fe. ¿Qué significa perseverando? Estando siempre, constantemente, cultivando nuestra fe, cultivando nuestra estadía con Cristo. Las Escrituras contienen advertencias dirigidas a los creyentes, llamándolos a permanecer, perseverar y no apartarse. Como lo dice en Hebreos 6, 4 al 6, Juan 15 al 6, Colosenses capítulo 1, versículo 22-23. Esto nos muestra que existe la posibilidad real de que una persona que se ha creído decidida a apartarse voluntaria y persistentemente de Cristo, rechazando su fe. ¿Ya? O sea, si nosotros mantenemos nuestra antigua manera de vivir, ¿cuál es el cambio expresado? No hay cambio. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Dios no desea que el creyente peque. Partamos de esa base. Pero cuando esto sucede, se rompe la comunión con Él. La restauración de cuando nosotros caemos, la restauración ocurre al confesar el pecado con arrepentimiento, que es la oración más o menos que teníamos anterior. Pues Dios promete perdonar y limpiar. Así como en un matrimonio, un error, ¿cierto? Al menos un error no anula el vínculo, sino anula la armonía, ¿cierto? Un error, por ejemplo, yo le mentí a mi esposa. ¿Eso va a ser ocasión para que nos divorciemos? Yo creo que no. Si se conversa, ¿cierto? Hay perdón mutuo, se continúa con el matrimonio. Esto es algo similar. El pecado quita el gozo y la comunión con Dios. ¿Ya? Cuando hay pecado entre medio, nos aleja de Dios, los cuales se recuperan mediante la confesión de nuestros pecados. Por eso que nosotros llegamos día a día, cuando nos presentamos delante del Señor, oramos, ¿cierto? Y le decimos, Señor, perdóname por todas las cosas malas que hice. Y de repente uno peca sin saber o peca sin querer queriendo, como diría el chavo, sino que y uno después no se acuerda. Pero bueno, por esos pecaditos también, que a lo mejor no me di cuenta, también te pido perdón, Señor. Eso es lo que hacemos. Ya, aquí esto es algunos puntos que son errores comunes con respecto al bautismo. El bautismo cristiano no es un requisito para la salvación ni un medio para aumentar la seguridad de esta. ¿Ya? Entonces vemos que la salvación va por un carril diferente al tema del bautismo. La salvación descansa completamente en la obra perfecta de Jesucristo, no en actos humanos. Si una persona tiene dudas sobre su salvación antes de bautizarse, el bautismo no las eliminará. ¿Ya? La verdadera seguridad se fortalece cuando el creyente confía en las promesas de Dios y descansa en su palabra. Amén.
Tampoco el bautismo es el medio para recibir el Espíritu Santo, que eso va para otro estudio más, el tema del bautismo del Espíritu Santo. No existe un cristiano auténtico que no tenga el Espíritu de Cristo. ¿Ya? Todo al momento de recibir la fe que nosotros creamos en Cristo, estamos recibiendo al Espíritu Santo en nuestro corazón. Asimismo, aunque el bautismo es un paso de obediencia que produce gozo, porque todos nos gozamos cuando nos bautizamos, no debe atribuírsele un poder espiritual que las Escrituras no le asignan. Seguimos con errores comunes con respecto al bautismo. El bautismo tampoco garantiza una vida sin tentaciones o dificultades. ¿Ya? Por el contrario, la Biblia advierte que quienes desean vivir piadosamente enfrentarán pruebas y oposición espiritual. Por eso es que nosotros vemos que nuestras hermanas, nuestros hermanos, estando aquí en la iglesia, aún así pasan por periodos de prueba. ¿Cierto? Viene la enfermedad, problema económico, problemas con un hijo. Eso, el bautismo no te hace exento a eso. ¿Ya? Dios no promete menos luchas, pero sí su gracia es suficiente y la ayuda necesaria para resistir y perseverar, porque somos dependientes de Él. En cuanto a la permanencia a una iglesia o denominación, el Nuevo Testamento enseña que la verdadera membresía es ser parte del cuerpo de Cristo, lo cual ocurre en el momento de recibir a Cristo como Salvador. ¿Ya? El bautismo no nos hace miembros de ese cuerpo ni de una denominación, aunque sí nos identifica públicamente como seguidores de Cristo y nos vincula visiblemente con otros creyentes. O sea, si usted se bautiza aquí en esta iglesia, no quiere decir que usted va a estar solamente bautizado por la iglesia Pentecostal La Gloria. No, usted pertenece a la iglesia universal de Cristo, al cuerpo de Cristo, y se asume como bautizado. De lo contrario, no nos vincula visiblemente con otros creyentes. O sea, nos aparta y nos dicen, ya, este hermano está bautizado, y nos hace miembros de ese cuerpo, no nos hace cuerpo de ese cuerpo ni de una denominación, aunque sí nos identifica públicamente como seguidores de Cristo. Esa es la diferencia. Recibimos públicamente y nos identifican, todos nos identifican como seguidores de Cristo, como discípulos, como lo decíamos en la palabra anterior. En conclusión, el creyente se bautiza porque el Señor lo manda y porque es un testimonio público de su fe. Sin embargo, la seguridad de la salvación proviene únicamente de la obra completa y suficiente de Cristo. Una obra que no necesita ser mejorada ni complementada. ¿Ya? Nosotros no podemos añadirle cositas, ni agregarle, ni quitarle nada, porque ya es perfecta en sí. La certeza de la vida eterna se sostiene en creer y confiar plenamente en la fiel palabra del Señor. Lección 4. ¿Qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo? Después de su muerte y resurrección, ya pasó todo lo que pasó, la muerte, la resurrección, momentos antes de partir de este mundo, o sea, cuando Cristo ya subió, momentos antes de subir al cielo, el Señor Jesucristo dio a sus discípulos instrucciones sobre el bautismo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dice en Mateo 28, del 18 al 20. Las instrucciones del Señor son mandamientos y no sugerencias, y llevan consigo la autoridad de Él mismo. En esta lección miraremos las instrucciones del Señor Jesús sobre el bautismo. Y aquí hay una palabra clave, que son mandamientos. Así como Moisés tenía los 10 mandamientos clásicos, ¿cierto? Jesús también incorporó mandamientos a los que le seguían. Amén. Amén. Veremos. El bautismo es solo para los creyentes. Segundo, veremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hacemos así? Y tercero, el Señor Jesús espera que todo cristiano se bautice. Mire, hermano Carlos.
El bautismo es solo para creyentes. Jesús enseñó que la prioridad de la misión es hacer discípulos, que es lo que nosotros somos. Es decir, anunciar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados para que las personas se conviertan a Dios. La conversión y el nuevo nacimiento son el punto de partida de la vida cristiana. Todas las demás enseñanzas, incluido el bautismo, vienen después y son secundarias al mensaje de la salvación. El bautismo es una instrucción para quienes ya han creído y se han convertido en discípulos de Cristo. Por eso, bíblicamente, no debe bautizarse nadie antes de su conversión. Así, aquí un inconverso no se puede bautizar. El Nuevo Testamento muestra de manera consciente que primero las personas escuchaban el mensaje, primero era escuchar, se evangelizaba, se arrepentían, después creían en Cristo y luego eran bautizadas. Esto se repite en múltiples ejemplos en Jerusalén, Samaria y con el etíope, con Pablo, con los gentiles y en Corinto. El patrón es siempre el mismo: fe primero, bautismo después. El bautismo es solo para creyentes. En los casos donde se menciona que familias completas creyeron y fueron bautizadas, el texto indica que todos escucharon el mensaje, primeramente. Creyeron, recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. Esto implica que los miembros de estas familias tenían la madurez suficiente para responder conscientemente al Evangelio. No hay evidencia de bautismo de bebés que no pudiera creer o arrepentirse. Por eso que nosotros nos bautizamos niños. ¿Ya? Respecto a los niños pequeños, la Biblia muestra que pueden ser presentados al Señor para recibir oración y bendición, y que los padres deben criarlos e instruirlos en el camino de Dios. Sin embargo, el bautismo debe esperar hasta que el niño o adolescente tenga la madurez necesaria para tomar una decisión personal, consciente y voluntaria de seguir a Cristo. Es sabio observar frutos de la nueva vida antes de dar este paso, para que el bautismo tenga un verdadero significado y no sea un acto apresurado o meramente formal. O sea, vamos a poner por ejemplo a Nachito. Nachito todavía no está bautizado, ¿cierto? Pero sin embargo él ya ha dado frutos antes del bautismo. ¿Qué es lo que ha hecho Nachito? Sabe levantar una oración, sirve aquí dentro de la iglesia, ha predicado, ha entregado la palabra. Entonces ya él tiene mérito más que suficiente. Incluso Nachito ya debió, a lo mejor por estatuto, tiene que esperar hasta los 15 años, pero ya su madurez ya la tiene y él ya sabe decidir. Y es por eso que nosotros tampoco nos bautizamos niños. Ahora, ¿por qué no antes de los 15 años no? Porque también creemos que es tiempo suficiente para darle a los niños que crezcan, entiendan, vean, escuchen palabras, crean en Dios primeramente. Hay algunos que todavía los traen obligados a la iglesia y no es la idea, ¿ya? Este es un acto voluntario. Ya, 2. Mire qué maravillosa mujer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesucristo estableció que el bautismo debía realizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmando así la identidad con Dios verdadero revelado en la Escritura. Al bautizarse el creyente se identifica públicamente con este Dios único, que se manifiesta en 3 personas distintas, doctrinas conocidas como la Trinidad. Nosotros somos una iglesia trinitaria. Algunos dicen, no, pero es que no aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Sí, pero creemos en el Padre, en el poder del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Esta enseñanza fue especialmente importante para los gentiles, quienes provenían de contextos idólatras y no conocían al Dios verdadero. La Biblia muestra claramente la acción conjunta de las 3 personas divinas, como en el bautismo de Jesús. El Hijo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él, que lo dice que lo hizo en forma de paloma, y el Padre habló desde el cielo. Amén. Asimismo, las 3 personas de la Trinidad participan activamente en la salvación. El Padre amó y envió al Hijo, ¿cierto? El Hijo cargó con nuestros pecados, Él se hizo hombre, cargó con nuestros pecados en la cruz, y el Espíritu Santo
convence del pecado y produce nuevo nacimiento. Por esta razón Jesús ordenó bautizar en un solo nombre, no en nombres, afirmando que es solo un Dios en tres personas, fundamento central de la fe cristiana. El Señor Jesús espera que todo cristiano se bautice. ¿Ya? El mandato de Cristo da a entender que todo nuevo creyente debe bautizarse como un paso inmediato y natural después de la conversión. En el mensaje del Evangelio se incluía la enseñanza sobre el bautismo, por la que la iglesia primitiva, o sea, las primeras iglesias que se levantaron, quienes recibían la palabra se bautizaban inmediatamente. Ese patrón bíblico muestra que el bautismo seguía de cerca a la fe y que los creyentes entendían el significado de lo que estaba haciendo. No es bíblico postergar el bautismo, ¿ya? Si alguien desea bautizarse, yo en lo personal tengo la obligación de atender su petición. Yo no puedo negar a una persona que no se bautice, ¿ya? Lo que obviamente nosotros hacemos, porque las condiciones climáticas, el espacio, yo no puedo dejar un año al menos de no llamar a los bautizos, porque más de alguien en la congregación, aunque sea uno solo, se va a querer bautizar. Y por amor a ese uno, hay que hacerlo. Amén. Ya que no es un acto bíblico posterior al bautismo por largos periodos, ya que este acto simboliza la conversión y la nueva vida en Cristo. Por esa estrecha relación entre fe y bautismo. Algunos pasajes lo mencionan juntos, aunque la salvación depende de creer en Cristo y no del bautismo en sí. Lo normal y esperando es que el creyente, una vez salvado, busque bautizarse lo antes posible como un acto de obediencia. El mensaje concluye con un llamado personal a examinar las razones por las cuales alguien, habiendo creído, aún no se ha bautizado, y a dar este paso conforme a la voluntad del Señor. Yo el día jueves creo que el día martes fue, el jueves. Cuando hablaba sobre el tema del bautismo, yo decía, es algo contraproducente que una persona que lleve años caminando entre la iglesia al Señor todavía tenga en la duda de bautizarse o no bautizarse. ¿Ya? Esto debería ser algo casi lógico. Yo creo, yo me bautizo. No hay más. Porque si usted no está seguro de bautizarse, ¿cuál es su compromiso con el Señor primeramente? ¿En qué Dios ha creído o definitivamente no cree usted en Dios? Son preguntas que yo al menos me hago. Entonces los que no se quieren bautizar, teniendo los medios para hacerlo, es porque tiendo a pensar, y no me gustaría pensar esto, pero definitivamente no creen en Dios nomás. ¿Cierto? Ya. Lección 5. El bautismo y el perdón de los pecados. Ahí está el hermano Juan, reconociendo que es un hombre pecador, falto delante de su presencia. Mi mamá también. Siguiendo con los aspectos básicos del bautismo y considerando algunas funciones que existen acerca del asunto, veremos en esta lección. Primero, existen diferentes clases de bautismo, lo que conversamos. ¿Con qué son limpiados nuestros pecados? Entonces, ¿qué significa Hechos 2:38, Hechos 22:16 y 1 de Pedro 3:21? 4. ¿De cuáles pecados somos perdonados cuando nos convertimos? Ya. Existen diferentes clases de bautismo. La Biblia menciona diferentes tipos de bautismo, por lo que es importante no confundirlos ni atribuirles el mismo significado. Algunos implican el uso de aguas y otros no. ¿Ya? Y cada uno cumple una función distinta dentro del plan de Dios. El bautismo de Juan el Bautista, que todos lo conocemos, tuvo como propósito preparar al pueblo para la venida de Jesucristo. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento y bautizaba a quienes mostraban un cambio real de vida. Este bautismo no otorgaba la salvación definitiva, sino que señalaba la necesidad de arrepentirse y apuntaba a Cristo, el único que quita el pecado. Por eso, quienes habían recibido solo el bautismo de Juan
y luego creyeron en Jesús, fueron bautizados nuevamente con el bautismo cristiano. ¿Ya? Hay un antes y un después. El bautismo del Espíritu Santo fue prometido, ese otro tipo de bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, fue prometido por Jesús y se cumplió en Pentecostés, cuando nació la iglesia. Desde ese momento, todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo al convertirse. Siendo incorporado al cuerpo de Cristo, este bautismo no es una experiencia posterior ni separada, sino que ocurre en el momento de su conversión. ¿Ya? Al momento de decir, Cristo, tú eres parte de mí, automáticamente el Espíritu Santo nos debiera de cubrir. Eso va a depender también de la persona. Cuando el Espíritu golpea la puerta, ¿se le abre o no se le abre? Eso es un temazo. Finalmente, el bautismo cristiano en agua es el que Jesús ordenó a sus discípulos y el que Dios espera que todo creyente espera de todo creyente. Es un acto simbólico y público que expresa la conversión y la identificación del nuevo discípulo con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Aunque no salva, es una señal visible de una realidad espiritual ya ocurrida en la vida del creyente. ¿Ya? ¿Con qué son limpiados nuestros pecados? Existe la falsa idea que el bautismo cristiano es un instrumento para perdón o lavamiento de nuestros pecados. Aparentemente este error tiene su origen en la confusión del propósito de cada uno de los diferentes bautismos. El cristiano se bautiza porque ya ha sido perdonado. ¿Ya? Bajo la ley, Dios le exigía a los judíos la sangre de una víctima sacrificada cuando pecaban. Esto con el fin de recordarles que la paga del pecado es muerte y prepararles para el sacrificio supremo del Hijo de Dios, ofrecido una vez para siempre por los pecados. Esto está en Hechos 10:12. La palabra de Dios es muy clara en este punto. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos limpia de nuestros pecados y no el bautismo. Miremos Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ya? Esas son las bases bíblicas de ese artículo. Entonces, ¿qué significan Hechos 2:38, Hechos 22:16 y 1 Pedro 3:21? En Hechos 2:38, algunos versículos parecen vincular estrechamente el bautismo con la salvación, pero al analizarlos en su contexto se aclara su verdadero significado. En Hechos 2:38, Pedro exhorta a sus oyentes a arrepentirse sinceramente y a bautizarse. Acciones que en ese tiempo ocurrían casi de manera simultánea. El arrepentimiento es la condición indispensable. El arrepentimiento es la condición indispensable. Y el bautismo es la expresión pública. Lo repito. Y el bautismo es la expresión pública de esa fe. Al dar estos pasos, los creyentes manifestaban su identificación con Cristo, lo cual traía como resultado el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice en Hechos 22:16? Ananías anima a Saulo a bautizarse después de su conversión. Saulo ya había tenido un encuentro personal con Cristo, ¿cierto? Todos hemos escuchado la historia de cuando le apareció Cristo en el camino a Damasco. Después de su encuentro personal con Cristo ya había creído, por lo que ya era perdonado y salvo antes de ser bautizado. El bautismo no produjo su salvación, sino que la confirmó públicamente, mostrando su arrepentimiento y su identificación con Jesucristo. ¿Ya? Primera de Pedro 3:21. El apóstol usa el diluvio como una figura para explicar el bautismo. Así como el diluvio simboliza la salvación
de Noé y su familia, el bautismo simboliza la salvación del creyente. Pedro aclara que no es el acto externo del bautismo el que limpia los pecados, sino el que expresa el compromiso interior de vivir en buena conciencia delante de Dios. De este modo, el bautismo no salva, pero sí representa visiblemente la salvación. ¿Ya? Ojo con eso. De este modo, el bautismo no salva, pero sí representa, como en el arca de Noé, la salvación y la decisión de andar en una nueva vida conforme a Cristo. No, yo creo que la persona que la va a bautizar tiene que explicarle en qué consiste el bautismo. Ahora, lo que ustedes están haciendo ahora es entender por qué se van a bautizar. Hemos visto harto cosas que a lo mejor no estaban en nuestra retina, pero son importantes, pues. Porque uno dice, al sumergirse, listo, de salir para afuera y ya estoy bautizado. ¿Pero qué hay detrás de eso? Por eso que la persona que te va a bautizar, esto no es un requisito para bautizarse. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Haber creído en Cristo nomás. Pero la persona que te va a bautizar, el pastor que te va a bautizar, incluso no es necesario que lo haga un pastor, lo puede hacer hasta un oficial. Porque son discípulos, ¿cierto? Pueden bautizar, pero tienen que explicarle qué significa el bautismo. ¿Ya? Ya. ¿De cuáles pecados somos perdonados cuando nos convertimos? Al convertirse el creyente reconoce que Jesucristo cargó con todos los pecados en la cruz y que su sangre tiene poder para limpiarlos completamente. Eso ya lo conversamos, ¿cierto? La Biblia afirma que la obra de Cristo no se limita solo a los pecados cometidos antes de la conversión. ¿Ya? O sea, va más allá del tiempo de conversión, ni depende de que el creyente recuerde o confiese cada falta específica. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Por eso, el perdón necesario para toda la vida del creyente ya fue asegurado por el sacrificio perfecto de Jesús. Cuando un creyente peca, no pierde su salvación, pero sí pierde el gozo y la comunión con Dios. Cristo actúa como nuestro abogado ante el Padre, defendiendo al creyente sobre la base de su obra consumada en la cruz. Esta realidad garantiza que el perdón está disponible de inmediato, sin necesidad de penitencias, como lo hacen los hermanos católicos, ni esfuerzos humanos adicionales. ¿Ya? La restauración de la comunión, porque recordemos, si nosotros pecamos, nos estamos alejando de Dios, ¿cierto? La restauración de la comunión ocurre cuando la confesión sincera del pecado, acompañada de humildad y arrepentimiento, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar al creyente, devolviéndole la armonía con él. Esta limpieza diaria, lo puse entre comillas, ilustra por Jesús cómo el lavarse los pies se recibe a través de la confesión y del contacto continuo con la palabra de Dios, llevando al creyente a vivir agradecido y confiado en la gracia constante del Señor. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Por favor. Ya, aquí yo hago un par de preguntas. Número 1, ¿estás permitiendo que la palabra de Dios limpie tu forma de vivir? ¿Qué me dices tú, Nachito? Igual nos ayuda a que también nos demos cuenta de los actos que estamos cometiendo y por medio de eso darnos cuenta de que el bautismo también nos puede ayudar. Segunda pregunta, ¿hay algún pecado que guardas sin confesar? No, Samuel. No, no te dicen de que me cuente el pecado, no. Si se lo confiesa, tiene que confesárselo, usted sabe. Y si es así, ¿qué está esperando para confesar? ¿Ya?
nosotros vamos ante Dios. Sí, sí. Pero mayormente las personas que van hacia pongamos la Iglesia Católica, ¿ya? Podemos verlo de repente que van y se confiesan Con curita. Exactamente. ¿Qué podría decirlo con respecto a eso, doctor? Los pecados de la confesión. ¿También que la persona vaya ante el cura y se confiese ante él? ¿O es más importante que nosotros vayamos y nos confesemos con Dios directamente? Por favor. Lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia tremenda con los hermanos católicos, ¿eh? Porque nosotros creemos que para llegar al Padre no hay intermediarios, ¿cierto? Pero sin embargo la Iglesia Católica pone un intermediario que es el Padrecito que está ahí, detrás de una cortinita, escuchando el pecado. Ahora, hablamos también de las penitencias. ¿Qué es lo que hace después de confesar la persona el pecado ante el Padre, al curita? Le dice, ya, rézate un par de Padres Nuestros y unas par de Ave María y estáis perdonados. Y no funciona así. Esas son creencias, no son ni bíblicas, no aparecen ninguna, no tiene contexto, no tiene base. Entonces, la confesión que nosotros tenemos que hacer, ¿a quién va? A Dios directamente nomás. Ah, no, es que ellos siguen haciendo un montón de cosas. Sí, pues, por ejemplo, yo un día le pregunté a un profesor de religión qué pasaba, por qué ellos adoraban a los santos, le pregunté de esa forma. Y me dijo, sí, pues. Entonces él me dijo, es que nosotros no adoramos a los santos. Pues. Y yo le dije, pero ¿cómo no? Si uno lo que ve cuando hacen el asunto de San Sebastián, en la Virgencita de los Andes, San Pedro, Jumbel en San Sebastián, claro. Y tú dices, entonces, ¿qué es lo que es eso? ¿Sabes lo que me respondió el profesor? Y yo dije, fue peor la respuesta que la pregunta. Me dijo que esa gente nunca se ha interesado en saber por qué se hace lo que se hace. O sea, trató de ignorante a la gente que ellos mismos deberían educar. ¿Cierto? Claro, porque si no tenemos intercesores, ¿por qué crean el tema de las mandas? Le pedía tan santito que sanara a mi hijo y después tengo que ir a pagarle. Pues. Lección 6. ¿Qué simboliza el bautismo cristiano? Mi bella esposa. El bautismo cristiano es un mandato de Cristo, como lo habíamos dicho, y un paso de obediencia. Por eso lo hacemos, que expresa amor y sumisión a su palabra. Aunque el bautismo se practica externamente con agua, su significado comprende a la luz del resto del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas. No es un simple rito, sino un acto simbólico cuidadosamente diseñado por Dios para comunicar verdades espirituales profundas. Al igual que en el Antiguo Testamento, donde Dios utilizó actos visibles como símbolos de realidades espirituales, recordemos el arca del pacto, el templo, ¿cierto? El bautismo funciona como un pequeño drama, un pequeño teatro, que ilustra lo que ocurrió en el momento de la conversión. Este acto se realiza una sola vez después de creer, por eso es que no se repite nunca más, porque representa una obra espiritual ya completada en la vida del creyente. En la conversión suceden muchas transformaciones. El perdón de los pecados, la justificación, el nuevo nacimiento, la recepción del Espíritu Santo, la adopción como hijo de Dios y la incorporación al cuerpo de Cristo. Sin embargo, el bautismo simboliza principalmente dos de estas realidades. La primera es la identificación del creyente con Cristo en su muerte y resurrección, lo cual representa un cambio en su posición espiritual delante de Dios, de Satanás, primera vez que lo nombramos, y del mundo espiritual. Esta identificación afirma que el creyente ha muerto y resucitado con Cristo, estableciendo una nueva posición espiritual para ser desarrollada y será comprendida a lo largo de la vida cristiana.
El segundo aspecto representa un cambio en nuestra condición interna. Ahora veremos qué significa estar en Cristo. Muertos y sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Mi hermano Nelson, Dios le bendiga ahí. ¿Qué significa estar en Cristo? Romanos 6, 1 al 14 explica ampliamente el significado del bautismo, enseñando que el creyente ha sido bautizado en Cristo Jesús. Es decir, unido e identificado con Él. Estar en Cristo describe la posición espiritual del creyente. Es lo que le ocurrió a Cristo. Lo que le ocurrió a Cristo afecta al creyente porque está unido a Él, por esta identificación. Dios ve al creyente como santo, sin condenación, parte de un solo cuerpo y con sus pecados perdonados. El bautismo es el testimonio público de esta realidad espiritual. Mediante este acto simbólico, el creyente dramatiza su identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, declarando que cuando Cristo murió y resucitó, Él también lo hizo, porque ahora está en Cristo. Cuando una persona cree en Jesucristo, Dios decreta que ha sido crucificada, sepultada y unida a Cristo en su muerte. ¿Ya? Esta persona que está aquí está simbolizando que murió como Cristo lo hizo, quien sufrió en su lugar y pagó completamente la deuda del pecado. Esta realidad espiritual es simbolizada en el bautismo, donde la inmersión en el agua representa la sepultura del viejo hombre. Morir con Cristo, trae consecuencias importantes. Primero, el creyente queda libre de toda deuda de pecado, ¿ya? Porque ya confesó su pecado. Pues Cristo ya pagó completamente el precio y nadie puede volver a acusarlo. Segundo, queda libre de la ley, ya que la ley solo tiene autoridad sobre quien vive. No tiene autoridad sobre los muertos de la ley, ¿cierto? Usted va a llevar un muerto a un juicio, a una cárcel. De hecho, volviendo al tema de los católicos, ¿ustedes sabían que un papa católico puso a juicio a un antiguo papa por sus pecados y lo puso ahí el cadáver ahí y lo juzgaron? Ay, señor. Ya. ¿Dónde estábamos? Ya que solo tiene autoridad sobre quien vivía, al muerto en Cristo. Al haber muerto en Cristo, el creyente ya no está bajo sus demandas ni condenación. Ahora obedece a Dios, no por obligación legal, sino por amor, ¿ya? Afirmándose en la libertad que tiene en Cristo. ¿Preguntas, dudas, consultas? La mejor foto de los bautismos del año pasado. El bautismo simboliza primero nuestra muerte y sepultura con Cristo mediante la inmersión en el agua. Y luego nuestra resurrección con Él al salir de ella. Esto representa que al recibir a Cristo como Salvador, no solo morimos al pecado, sino que también resucitamos a una nueva vida en Él, como la hermana acá. Haber resucitado con Cristo implica vivir conforme a esta posición espiritual. El creyente es llamado a buscar las cosas de arriba. Eso es lo que el creyente tiene que hacer. Buscar las cosas de arriba. A vivir con una perspectiva eterna y a comportarse de manera digna a su llamado. ¿Ya? Reflejando humildad, amor y obediencia. Además, al compartir la victoria de Cristo en su resurrección, el creyente no debe vivir con temor a Satanás, pues este ya ha sido derrotado con el hecho que ya se sumergió, pero Cristo resucitó. Con sobriedad y vigilancia, el cristiano se vive confiado en su posición segura en Cristo y en la autoridad que Él posee. No.
De hecho, me ha tocado mucho cuando hacen el tema de la presentación de niños, porque dicen, es que se ha enfermado tanto mi hijo, por eso que es mejor presentarlo. Y no es para eso. Y de hecho es mayor el compromiso de los padres. Llegando los padres le digo, ¿y ustedes se comprometen a que van a leerles todos los días, ojalá, un versículo bíblico de la palabra a ese niño? Sin comentarios. ¿Qué simboliza el bautismo cristiano? ¿Quién está ahí? La hermana Sofía. Simboliza el fin del viejo hombre y el comienzo de la nueva vida. En la lección anterior estudiamos el primer significado simbólico del bautismo, demostrar que el creyente ha muerto y resucitado con Cristo, que tiene una nueva posición ante los ojos de Dios y de Satanás. No olvidarse de eso, porque Dios también, Satanás también ahí tiene a los malhechores mirando, las huestes. En esta lección estudiaremos el segundo significado simbólico del bautismo cristiano, mostrar que su viejo hombre ha muerto y que ahora es una nueva criatura. Este cambio en nuestra condición interna lo consideraremos de la siguiente manera. Pregunta, ¿cómo es el viejo hombre? 2. ¿Cómo es el nuevo hombre? 3. La lucha entre las dos naturalezas. No tenemos al diablito y al angelito a este otro lado y a este otro lado. Ya. Hay que vivir la nueva vida. Ya. ¿Cómo es el viejo hombre? Mal portado. La Escritura llama al viejo hombre a la naturaleza pecaminosa, heredada de Adán. También conocida como la carne o el pecado, cuando andan en la carne, la cual solo produce maldad y no puede agradar a Dios. Aunque no cambia al recibir a Cristo, pierde su dominio sobre el creyente, pues fue juzgada y crucificada en la cruz junto con Jesús. Esta naturaleza aún existe e influye, pero ya no tiene la autoridad sobre el cristiano, quien en Cristo no es esclavo del pecado, sino de la justicia, teniendo asegurada la victoria por el poder del mismo Señor. ¿Y ahora cómo es el nuevo hombre? Es engendrado por Dios al momento de la conversión. Cuando la persona nace de nuevo espiritualmente en Cristo, es un ser completamente nuevo, de naturaleza divina, distinto del Espíritu Santo, quien es el que lo engendra. El viejo hombre no es eliminado ni transformado, sino que coexiste y lucha con el nuevo hombre todos los días durante la vida del creyente. Este nuevo hombre, nacido de Dios, no practica el pecado y vence al mundo, mostrando la grandeza de la obra de Dios en Cristo. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Todas. 3. El diablito y el angelito. El creyente peca porque existe una lucha constante entre el nuevo hombre y el viejo hombre, como enseña Romanos 7. Ambos se oponen continuamente y la victoria depende de cuál de las dos naturalezas sea fortalecida. El cristiano que vive según el nuevo hombre es espiritual y el que se deja dominar por la carne es carnal. Para vencer es necesario alimentar la nueva naturaleza con la palabra de Dios, la comunión y buenas amistades, pedir ayuda al Señor en medio de la tentación y huir, de aquí esto es clave, y huir de todo aquello que provoca el pecado. Si es necesario amistades, tratar de evitarla. Esta lucha durará toda la vida, pero en Cristo es posible vivir en victoria mientras esperamos la liberación o cuando Cristo venga. No, porque es algo simbólico.
Es una dramatización. Bueno, Nelson lo notó muy silencioso. Ya. Hay que vivir la nueva vida. Hay algunos que dicen que vivir la vida loca. No, hay que vivir la nueva vida. El nuevo nacimiento inicia con una nueva vida. Y el bautismo simboliza que el viejo hombre ya no debería estar presente y que hemos recibido una nueva naturaleza. Por ello el creyente está llamado a vivir coherentemente con esta nueva vida, sin buscar la aprobación del mundo, sino dejando actuar al nuevo hombre. Esto implica servir al Señor con amor y entrega. No tomar el pecado a la ligera, apartarse de lo que alimenta a la carne y sembrar en el Espíritu. Además, es fundamental buscar la guía del Espíritu Santo en cada decisión para vivir la vida plena y verdadera que Dios ha diseñado para los suyos. Una pregunta personal. ¿Existe una tentación ante la cual caes regularmente? Los que somos buenos para comer. La gula. ¿Cómo está la gula? Lección 8. ¿Qué compromisos usted adquiere al ser bautizado? ¿Ah? Dale mano, Leo. La mayoría de nosotros tenemos miedo a los compromisos. Los que no se quieren casar, los que no quieren firmar contratitos. Preferimos vivir una vida libre, sin ataduras, sin obligaciones. No queremos que otro controle nuestra vida. ¿Será que con el bautismo adquiere un nuevo compromiso? Hay quienes no se bautizan para no verse obligados a obedecer al Señor. ¿Es correcta esta forma de pensar? Evidentemente, no. En esta lección estudiaremos la relación entre privilegio y compromiso. ¿Qué compromisos adquiero cuando me bautizo? ¿Qué compromisos adquirí cuando recibí al Señor? ¿Con quién adquiero estos compromisos? Pastor Miguel. ¿Qué nos dice el Pastor Miguel? A ver. La relación entre el privilegio y el compromiso. Todo privilegio trae consigo algún compromiso. ¿Ya? Para gozar de un buen empleo, necesariamente debemos ser cumplidos y puntuales. Para tener un hogar feliz, que funcione bien, tanto la esposa como el esposo deben cumplir con algunos compromisos. Tanto el trabajador perezoso como el esposo despreocupado tienen compromisos. El problema es que no saben o no quieren reconocer sus compromisos. Nuestra salvación es un privilegio incondicional. Depende, como hemos visto, de la obra redentora de Cristo por nosotros, pero sí existen condiciones si queremos crecer, llevar fruto para Dios y experimentar gozo y paz en la vida cristiana. ¿Qué compromiso adquiero cuando me bautizo? Eso lo pregunta la pastora Adela. El cristiano adquiere todos sus compromisos en el momento de su conversión, no con el bautismo, cuando uno se convierte a Cristo. No en el bautismo. Vivir una vida limpia, congregarse y servir a otros son decisiones que nacen cuando la persona entrega su vida a Cristo. Mire, y aquí dice congregarse, ¿eh? Y hay algunos que dicen, no, pero yo creo a Cristo pero en Dios, pero a mi manera. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No dejando de congregarnos y como algunos tienen por costumbre. Así que es importante congregarse. Ya. ¿Estamos? Ya.
El bautismo no añade nuevos compromisos en sí, ¿cierto? Sino que es una señal pública de esa decisión previa, porque ya el compromiso usted ya lo adquirió cuando fue convertido. Así como el uniforme identifica al policía que ya asumió su responsabilidad, de la misma manera el bautismo manifiesta externamente una entrega a Cristo que ya ocurrió en el corazón. Pastor Carlito nos pregunta, ¿qué compromiso adquirí cuando recibí al Señor? Nachito, ¿qué compromiso usted adquirió cuando recibió al Señor? Servir Bien. de buena forma y obviamente predicar su nombre a todas las naciones. Bien. Manuel, ¿qué compromiso usted adquirió cuando recibió al Señor? No le pregunto a la Sara, le pregunto porque el hermano Edson a lo mejor no nació como muchos tuvimos la bendición de nacer en cuna de oro, como decimos nosotros, sino que su ambiente laboral, o sea, su ambiente familiar era de más que nada del catolicismo. ¿Qué compromiso usted adquirió cuando recibió al Señor? Tener un amigo, una fidelidad que el mundo no me la ofreció. Amén. Mire, el bautismo no añade nuevos compromisos, como lo dijimos, sino que hace visible ante el mundo los que el creyente ya asumió al convertirse a Cristo. Esto incluye, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, obedecer la palabra de Dios, perseverar en la oración, o si no, ¿cómo tenemos comunión con Dios? Si no, a través de la oración. Congregarse con otros creyentes. ¿Para qué? Para edificarnos mutuamente. Testificar del Evangelio, como le decía el hermano Nachito. Ya administrar fielmente los recursos que Dios ha provisto. Todos estos compromisos son parte esencial de la vida cristiana, desde la conversión y continúan después del bautismo, el cual declara públicamente la fe y responsabilidad del creyente delante de los demás. Vamos, Nicolás, mire. La pregunta del millón, ¿con quién adquiero estos compromisos? El cristiano adquiere sus compromisos directamente con Jesucristo, con Dios, quien lo redimió. ¿Qué significa redimir? Ahí está un cantante que se llama Redimidos y se salva. Por eso que se habla de que Cristo, por eso que se habla de que Cristo nos redimió, nos salvó. Quien lo redimió con su sangre. Y por ello su lealtad y obediencia deben ser solo a Él. ¿Ya? No a hombres, iglesias o denominaciones. Esto no implica vivir aislado ni rechazar el consejo de los hermanos, sino reconocer que todo se hace por obediencia a Cristo. Cada creyente dará cuenta de su vida ante el tribunal de Cristo, por lo que debe asumir con seriedad sus compromisos espirituales y su relación personal con el Señor. Lección 9. ¿Cómo se practica el bautismo cristiano? Ya. En esta lección nos detendremos en algunos asuntos prácticos relacionados con el bautismo cristiano. Ya hablamos más o menos de la parte bíblica, de la parte de lo cómo nos vemos nosotros argumentados por la palabra del Señor, pero ahora en la práctica, ¿cómo lo llevamos a cabo? El método del bautismo en inmersión, ¿cierto? Que es lo que nosotros practicamos. ¿Dónde se debe bautizar? La pregunta que hacía el hermano Jaime. ¿Qué ropa se debe usar durante el bautismo? ¿Quién puede bautizar a otro? Buena pregunta. ¿Se requieren clases bautismales como esta? ¿Qué palabras se dicen en el bautismo? ¿Cuándo es necesario volver a bautizar a alguien? Oh, buena pregunta igual. Ya, vamos.
El método del bautismo, inmersión. Nosotros como iglesia tenemos dos formas de bautismo, una por inmersión y otra por aspersión, que es el agüita en la cabeza, ¿cierto? Pero solamente ese tipo de bautismo está hecho y pensado para personas que no pueden trasladarse a un río, a una piscina, a alguna parte, ¿cierto? Entonces, está el caso de las personas que están privadas de libertad, los presos, obviamente no pueden salir de la cárcel, los que están postrados y que en el último minuto se arrepienten, muchos de ellos, y aplica el bautismo por inmersión. Aspersión. Hay tres buenas razones por las cuales el bautismo debe practicarse por inmersión, es decir, sumergiendo a la persona momentáneamente en agua. Estas razones son: 1. El significado de la palabra bautismo. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la palabra griega? Hundir, baptizo, ¿cierto? La palabra baptizo era una palabra griega que significa hundir. ¿Ya? Sumergir, zambullir o teñir, esto sugiere inmersión total. 2. Su significado simbólico. El bautismo cristiano representa nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ya lo hemos hablado largamente. El bajar a las aguas. Así lo dice cuando se convirtió el eunuco. Bajaron a las aguas. Ser sumergido y luego salir de las aguas ilustra bien estos hechos. También es un buen drama de la muerte y sepultura de nuestra vieja vida y el comienzo de la nueva. Y tercero, ejemplos bíblicos. Las Escrituras nos muestran el bautismo practicado por inmersión, por ejemplo, la experiencia del etíope, lo que yo les decía, eso está en Hechos capítulo 8, 38 y 39, y dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Quién era el eunuco? Era un alto funcionario de la reina de Etiopía, una especie de ministro, se cree, que fue a Jerusalén a conocer a Jesús y se venía triste de vuelta al camino porque lo habían matado y no podía entender por qué la habían matado. ¿Ustedes conocen esa historia? ¿Se las cuento? Ya. No, es que miren, en breve. A ver, está el eunuco que iba camino a Jerusalén, ¿cierto? Va a Jerusalén, va en su carruaje, con la pompa, me imagino yo, de un funcionario público de Etiopía. Etiopía es un reino africano, ¿cierto? Eunuco quiere decir que posiblemente haya sido un ministro de la reina de Etiopía en ese tiempo. Llega a Jerusalén y se da cuenta que a Cristo a su propio pueblo lo había matado, ¿cierto? Sale de Jerusalén y cuando iba ya de vuelta, iba en su carruaje, el Espíritu de Dios le habla a Felipe, a discípulo Felipe, y recibe la orden de que tiene que reunirse con esta persona, el eunuco, en el camino. Dice que parte Felipe y cuando se va acercando al carruaje, dice que va leyendo un capítulo de Isaías en el carruaje. Y Felipe, como para entrar en la conversación, entiendo yo, creo yo, le preguntó, oye, ¿pero tú entendí lo que estás leyendo? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Una persona extranjera, ¿cómo va a entender, cierto? Y claro, le explica qué significaba lo que estaba leyendo, y en el momento, este eunuco se convirtió al cristianismo, reconoció al Señor como su único salvador personal. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente ellos descendieron a un río, bajaron a las aguas, dice la palabra, y se bautizó. ¿Ya? Y de ahí viene otro misterio, que cuando salieron de las aguas, Felipe desaparece de la vista del eunuco. ¿Cómo pasó eso? Teletransportación. Son historias. Dice, y descendieron a las aguas Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, los bautismos se hacían en agua y no con agua. Ahí está la diferencia, que los bautismos se hacían en el agua, no con agua. Juan, por ejemplo, bautizaba en el río Jordán, en Marcos 1:5. Los ejemplos bíblicos nos hacen pensar que el bautismo por inmersión en lugares de muchas aguas. ¿Ya?
¿Dónde se debe bautizar? La palabra de Dios no nos señala un lugar específico donde debemos bautizar. Por tanto, tenemos libertad para bautizar en cualquier lugar adecuado, donde haya suficiente agua, puede ser un estanque, un río. El apóstol Pablo, aunque era judío, no fue bautizado ni en Jerusalén ni en el río Jordán. Por ende, fue bautizado en Damasco, en una ciudad fuera de Jerusalén, capital de una nación gentil, que hoy día es Siria. Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 18. El carcelero fue bautizado en Filipos. ¿Se acuerdan del caso del carcelero? Cuando vino este terremoto y estaba Pablo y Silas ahí cantando alabanza. Ya, pero después se las cuento esa historia. Después tenemos el caso del bautismo del eunuco, tuvo lugar en el camino de vuelta a su país. Al parecer, Lidia y su familia fueron bautizados en el río, junto al cual se reunían las mujeres para orar. Y este tampoco era el río Jordán, donde se bautizó Jesús. Podríamos citar más casos en los cuales se puede ver el bautismo cristiano. Siempre se realizaba en la misma área donde la persona se convertía. Por ende, que nosotros podemos bautizar aquí en el río Biobío si queremos, y estaría bien. El primer lugar donde una persona debe mostrar su entrega al Señor es su propia casa, su propio pueblo, en donde la conocieron antes y después de su conversión. Por eso que la gente se bautizaba en el río que tenía más cerca, para que los demás, sus vecinos, sus amigos, vieran que el hombre se bautizó. Y la gente después notara el cambio. El hermano Juan Vergara nos pregunta, ¿qué ropa se debe usar durante el bautismo? Hermano Juan me hizo esa pregunta. Sí, o sea, no es necesario, pero él se usa como una uniformidad. Pero la iglesia tiene. Sí, así que no te preocupes de eso. Está listo. La Escritura guarda en silencio al respecto. No habla de ropas. Dado que el bautismo es un acto simbólico que no tiene poder para cambiar a una persona, insistir en una ropa especial es una cosa innecesaria. Quizás lo único que podemos decir es que sea ropa decorosa, con pudor y modestia, como dice 1 Timoteo 2:9. No solo en la mujer, sino también en el hombre. Por eso es recomendable usar ropa que no se vuelva translúcida al mojarse, ni faldas delgadas que se levanten en el agua. Sí, ya. ¿Quién puede bautizar a otro? Buena pregunta. En la fe evangélica, que es la nuestra, ¿cierto? Tradicionalmente el pastor o ministro es quien bautiza. Pero bíblicamente cualquier creyente maduro puede bautizar, ya que Jesús mandó a todos sus discípulos a ir y a bautizar. La autoridad para bautizar recae en quien ha sido llamado por Dios y ordenado por la iglesia, y el énfasis principal está en que la persona bautizada sea un creyente arrepentido y que confiesa su fe. El pastor o ministro es la práctica más común y recomendada, ya que son los líderes ordenados para enseñar y administrar las ordenanzas. Pero, por ejemplo, yo el día 31 me enfermé y no pude ir. ¿Quién lo podría hacer? Bueno, va a estar el pastor Miguel. Ya, el pastor Miguel también se enfermó. ¿Quién podría hacer los bautismos? ¿Se puede suspender la actividad? La idea es que no. Pero tendrían que asumir o el directorio de la iglesia o los hermanos oficiales. Ya. Pastor Carlito. ¿Quién nos quiere decir Pastor Carlito? Mire, desde sabes que mi micrófono no apareció más por si acaso. ¿Eh? Ya. En la Biblia no se ordena ni se ejemplifica un curso previo al bautismo. O sea, esto no es necesario, ya que los creyentes eran bautizados inmediatamente después de creer. Aunque es sano explicar bien el significado de la salvación y el bautismo, y un curso breve puede ser útil para aclarar dudas, estas enseñanzas solo pueden recomendarse y no deben retrasar el bautismo. La vida cristiana es un proceso continuo de aprendizaje, y los cambios en conductas pasadas son fruto natural de la nueva vida, los cuales pueden ir ordenándose con el acompañamiento de creyentes maduros. ¿Ya? ¿Por qué nosotros hacemos esta charla? Para que usted entienda,
sepa a lo que va. ¿Ya? ¿Es necesario? Bíblicamente no. Pero nuestra iglesia lo estableció de esa forma. ¿Qué palabras se dicen en el bautismo? No existe contradicción entre bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? En Hechos, los creyentes ya conocían al Dios verdadero y debían reconocer a Jesús como el Mesías. Por lo que el énfasis, estábamos entonces, Jesús como el Mesías. Por lo que el énfasis estaba en el nombre y la autoridad. O sea, en el nombre de Jesús. Bautizar en el nombre de Jesús implica hacerlo bajo su autoridad y conforme a su mandato, que incluye la fórmula trinitaria. O sea, Cristo dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, por lo que ambas expresiones apuntan al mismo Dios. Así quien se bautiza obedeciendo las palabras de Jesús en Mateo 28:19 puede hacerlo con plena confianza. O sea, se puede decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también se puede bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Pero a mí me gusta más la primera. ¿Cuándo es necesario volver a bautizar a alguien, Nachito? Siempre adelantado el Nacho. Es bíblico que todo creyente sea bautizado correctamente en el bautismo cristiano solo una vez. En algunos casos, esto significa un segundo bautismo. En las Sagradas Escrituras también encontramos este caso. Los discípulos de Juan, el Bautista, reconocieron que su conocimiento de Dios era incompleto. ¿Por qué era incompleto? Porque Cristo todavía no comenzaba su ministerio. Por ende, bautizar en el nombre de Dios no. ¿Ya? Ya. El bautismo cristiano es el que se realiza después de creer y recibir al Señor. ¿Te bautizaron cuando eras un bebé o antes de tu entrega a Cristo? Ahora tienes la oportunidad de pedir el bautismo cristiano. También debemos notar que un bautismo realizado desconociendo al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo, niega Mateo 28:19, y por tanto no es reconocido como un bautismo cristiano. Existen personas que se bautizan en nombre del Señor Jesús, negando al Padre, que solo los famosos solo Jesús, negando al Padre y al Espíritu Santo. Otros bautizan sobre la base de que solo el Padre es Dios, como los testigos de Jehová. En todos estos casos es necesario que el creyente reconozca este serio error y se bautice de nuevo con el bautismo cristiano. Si a ustedes lo bautizaron cuando eran bebés, no, porque no hay arrepentimiento de pecado. ¿Ya? Si a ustedes lo bautizaron solamente en la doctrina de los solo Jesús, que solo Jesús lo hace todo, y no toman en cuenta el nombre del Padre ni el Espíritu Santo, los solo Jesús es una tendencia mundial hoy en día. Y los otros son los que se bautizan solamente en el nombre de Dios Padre, como lo hacen los testigos de Jehová. Ya ellos no creen en Jesús, o que Jesús es hijo de Dios, o menos que Jesús es Dios. Ya. La última lección. ¿Quién impide que yo sea bautizado? ¿Quién te impide? Bueno, Leo, ¿qué nos dice? Hemos llegado a la última lección. Si aún no lo has hecho, este es el momento de reflexionar seriamente sobre tu situación delante del Señor. Si ya te has entregado a Cristo, pero aún no has pedido el bautismo cristiano, es hora de que tomar esta decisión de obedecer al Señor en este importante paso. Para terminar, miraremos el bautismo cristiano en resumen. ¿Qué pasa después del bautismo? El bautismo y la cena del Señor. ¿Qué relación hay entre los dos? ¿Quién debe tomar la iniciativa en cuanto al bautismo? ¿Me bautizo o no me bautizo? Mire qué bonita foto. Ya. La Biblia menciona, este es el resumen, la Biblia menciona distintos bautismos, pero Jesucristo ordena que todo creyente practique el bautismo cristiano. Este simboliza, mediante la inmersión en agua, la muerte y sepultura del viejo hombre y la resurrección de una nueva vida en Cristo. El bautismo no salva ni produce santidad, sino que es un acto de obediencia y testimonio tras la conversión.
debe realizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cualquier lugar con suficiente agua y preferiblemente como testimonio ante quienes reconocen al creyente. Es un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa después del bautismo? Después de su conversión y bautismo, los primeros cristianos demostraron que la vida cristiana no termina con el acto inicial, sino que continúa con perseverancia y crecimiento. Aunque enfrentaban dificultades, tentaciones y luchas, permanecían firmes y fieles al Señor. La Biblia destaca que perseveraban en 4 áreas fundamentales: en la doctrina de los apóstoles, este otro estudio, dedicándose a aprender y vivir la palabra de Dios, en la comunión, manteniendo relaciones cercanas con otros creyentes, apoyándose, edificándose mutuamente, y el partimiento del pan, recordando con gratitud el sacrificio del Señor Jesús y esperando su regreso, y en las oraciones, tanto personales como colectivas, buscando juntos la ayuda y dirección de Dios. Estas prácticas mostraban una fe viva y constante y siguen siendo esenciales en el crecimiento espiritual para todo creyente hoy. Entonces son 4. ¿Me las puede nombrar la hermana Marcia? Primero, la doctrina que nosotros somos seguidores de la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Después tenemos comunión, ¿cierto? Después tenemos el partimiento del pan, que es la Santa Cena, ¿cierto? Y después tenemos la oración. ¿Ya? El bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son 2 actos distintos pero complementarios. El bautismo es un testimonio público de la conversión y una responsabilidad personal, mientras que la cena del Señor es un memorial de la muerte de Cristo y un privilegio compartido entre los creyentes. Aunque la Biblia no prohíbe participar de la cena sin haberse bautizado, el orden normal es primero el bautismo y luego la cena. Esto es lógico, está respaldado por ejemplos bíblicos y por la experiencia pastoral, ya que la falta de obediencia en el bautismo suele reflejar un problema espiritual que también afecta la participación en la cena del Señor, la cual es tanto un privilegio como una responsabilidad. Ojo con esto, porque el bautismo y la cena son los únicos 2 sacramentos que nosotros hacemos. ¿Ya? ¿Qué significa sacramento? No me hagan acordarme. Es una palabra compuesta. Sacramento. Sacro, momento, ¿cierto? No, sacro es sagrado, ¿cierto? Y mento es momento. Momento sagrado. ¿Ya? Amén. ¿Quién debe tomar la iniciativa en cuanto al bautismo? Estamos terminando. El Señor encargó a sus seguidores no solo a predicar el Evangelio, sino también a bautizar y enseñar. De modo que un evangelismo que no promueve el bautismo está incompleto. Hay que evangelizar y también bautizar. Por un lado, quien anuncia el mensaje de Cristo tiene la responsabilidad de guiar al nuevo creyente hacia el bautismo cristiano. Por otro lado, el nuevo creyente también debe asumir su parte, buscando obedecer al Señor sin esperar que otros lo impulsen. El ejemplo del etíope en Hechos muestra que tras comprender el Evangelio, él mismo tomó la iniciativa. ¿Quién impide que yo me bautice?, dijo el etíope. De la misma manera, el creyente que ama al Señor debe tomar este paso con decisión, expresando su deseo de bautizarse y cumpliendo personalmente con esta responsabilidad de obediencia. Ya. ¿Me bautizo o no me bautizo? Ahora que has estudiado seriamente el tema del bautismo cristiano, el Señor espera una respuesta de tu parte. No es un ser humano el que te puede actuar, que te pide actuar. Es el Señor mismo, el que te compró con su sangre, el que te salvó, el que te libró de la ira venidera. La obediencia requiere sacrificio, pero siempre trae gozo. Después de su bautismo, leemos que el etíope siguió gozoso su camino después de haberse bautizado. En Hechos 8:39. Levanta ahora tus ojos al cielo y en quietud dile a tu amante Salvador: Señor,
¿Qué de mi bautismo? El Señor Jesucristo dice claramente en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pregunta, ¿le amas? Para acatar el mandamiento del Señor. Palabras finales. Para concluir este estudio, quiero animarles a ver el bautismo no como una tradición ni como un simple requisito, sino como un acto de amor, obediencia y testimonio al Señor Jesucristo. El bautismo no nos salva, pero sí declara públicamente que hemos muerto y resucitado con Cristo y que ahora le pertenecemos a Él y solo a Él. Es una respuesta agradecida a lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Mi deseo, es que tomemos este tema con seriedad, con gozo y con convicción, viviendo cada día de acuerdo con la nueva vida que hemos recibido. Que el Señor nos ayude a ser creyentes obedientes, firmes y perseverantes para su gloria. Gracias por su atención. Amén.